Bueno, pues buenas tardes de nuevo, buenos días a los compañeros y compañeras que nos seguís desde América Latina. Cuando empezamos a planificar este seminario y a elaborar una primera lista de personas que queríamos invitar para que nos acompañaran en estos días, de manera natural salió como nombre imprescindible el profesor e investigador español José Antonio Sánchez, catedrático de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha, que probablemente por su misma formación en filosofía ha aportado una nueva mirada tremendamente lúcida y muy sólida a los estudios sobre la estética y la práctica artística contemporánea en el ámbito de la literatura, el cine y especialmente, como nos ocupa ahora, las artes escénicas. Voy a compartir con vosotros una pantalla muy rápidamente para que podamos ver algunos títulos que considero imprescindibles del profesor Sánchez. Libros como Dramaturgias de la Imagen, con edición del 94 y el 99, La escena moderna del 99, Prácticas de lo real en la escena contemporánea, que como veis ha tenido distintas ediciones en el contexto mexicano, en la de la editorial Paso de Gato, y conversión inglesa, Ética y representación, que también ha sido publicada, en este caso en primer lugar en México, en Paso de Gato, y ahora en España, bueno, hace unos años en España con el título de Cuerpos ajenos, que después fue también traducida al inglés. Son títulos ya obligados para quienes desean realizar un acercamiento reflexivo a lo que está ocurriendo con las artes escénicas, no solo en América Latina. Son libros, además, que orientan la mirada, como vemos por sus títulos, hacia la confluencia entre la ética y la representación, que es también en buena medida la perspectiva que anima su último trabajo, Tenéis la palabra, Apuntes sobre teatralidad y justicia, que está presentando en estos días. Yo no voy a extenderme en esta presentación, pero sí quiero invitaros a que en esta semana, en vuestros huecos, pues podáis acercaros al blog, recorrer el blog del profesor Sánchez, acercaros a esa prolífica actividad también como curador de proyectos artísticos y organizador de seminarios y eventos públicos, vinculada en buena medida al grupo de investigación Artea, que fundó hace más de una década, y concretamente en México a las actividades realizadas en colaboración con el programa de Artes Vivas del Museo del Chopo en la UNAM. Mantendrán diálogo con él los profesores Ricardo García Arteaga y Alejandro Ortiz, Bullegoiri, colegas, amigos, a quienes creo que todos conocéis, pero a quienes voy a presentar muy rápidamente. El profesor Ricardo García es investigador, es académico, es director teatral, es doctor en letras por la UNAM, universidad donde actualmente es profesor investigador de tiempo completo. Ha sido coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, presidente de la Oficina Regional de México, Centroamérica y el Caribe en la Cátedra del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, director del Centro de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Fusilli, el CITRU, y entre sus principales líneas de investigación está el teatro latinoamericano contemporáneo y su relación con el teatro europeo. Por eso pensábamos que era muy importante que Ricardo estuviera con nosotros ahora. Alejandro Ortiz Bullegoiri, doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos por la Universidad de Perpiñán, profesor investigador a tiempo completo en la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y profesor de asignatura en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, de la MIT, y entre sus investigaciones principales están las dedicadas al teatro virreinal y al teatro mexicano postrevolucionario. Con Alejandro precisamente estuvimos pensando en ese nombre imprescindible de José Antonio Sánchez y por eso le pedí que estuviera también en esta mesa. Muchas gracias, José Antonio, Ricardo, Alejandro, por estar con nosotros. Yo os doy la palabra. Recuerdo a las personas que están en el canal de YouTube que va a haber un turno abierto para preguntas al final de esta charla y, por supuesto, a los que estáis en el Meet también. Creo que en algún momento nuestros moderadores nos darán también esa palabra. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos
estimado José Antonio Sánchez, es realmente un gusto conocerte, aunque sea de manera virtual, ¿no? Por lo menos prácticas de lo real en la escena contemporánea es un material que realmente me ha entusiasmado muchísimo y, como decimos en México, me ha puesto a girar, ¿no? Porque más allá del aspecto, digamos, de reflexión sobre el mundo de la práctica escénica, sobre todo contemporánea, este, creo que da pautas para reflexionar sobre cuál es la función que cumple el teatro, ya no digamos en el arte, sino en la mente humana, Ujú. ¿no? Eh, Digo, son de las cosas que más me han inquietado del libro. Quiero comentar brevemente una anécdota personal que sirva un poco de preámbulo a esto que esperemos que no sea un interrogatorio, ¿no? Y que nos diga la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Que es, hace unos años yo trabajaba en un laboratorio teatral que se llamaba Teatro 21, dirigido por Rodolfo Valencia, y de tanto en tanto, en el trabajo en el taller laboratorio, acudíamos a hacer sesiones de terapia de grupo, terapia gestalt, terapias de bioenergética, sobre todo, en fin, pero lo interesante era justamente encontrar, ¿no? Desde el punto de vista creativo, espacios que se abrieran para, para encontrar la realidad a través de la ficción. Y en una de las sesiones que tuvimos en Cuernavaca, en una sesión de Gestalt, de terapia Gestalt, uno de los participantes, que no era gente de teatro, en el momento en que los que éramos de teatro nos incorporamos a hacer una práctica, ¿no? Terapéutica, un ejercicio, inmediatamente saltó y dijo, ellos no, porque ellos fingen. Y eso nos dejó así, ¿qué es esto? Porque claro, para empezar es la gran paradoja del teatro, ¿no? Y bueno, eso justamente me hizo pensar, me llevó esta anécdota personal, precisamente a mi inquietud que tengo con respecto a ti como investigador y como creador, que es cómo es que la filosofía te llevó a preocuparte por lo real en el teatro. Ujú. Primera pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Un gusto compartir esta conversación con Ricardo. Gracias, Beatriz y Mónica, por la invitación y a todas las asistentes y los asistentes. Bueno, realmente, efectivamente, yo estudié filosofía y pues eso es una formación que se le queda a uno en el cuerpo y a la que se va volviendo. Pero realmente la cuestión de lo real responde, creo yo, más bien a factores contextuales y a factores estéticos, ¿no? Es un libro que escribí, como Ricardo sabe, en el CITRU, a partir de un seminario a que me invitó Eliana Dieguez en el año 2004. En ese momento, en 2004, estábamos saliendo de la larga época del pensamiento posmoderno y los atentados primero de Nueva York, los atentados de Madrid en ese mismo año, en 2004, fueron como la señal traumática que puso fin a aquel periodo, que ya se había acabado, pero que digamos fue una necesidad de volver a pensar la historia que no se había acabado y volver a pensar lo real, ¿no? Entonces esos factores contextuales estaban también relacionados con una con una realidad avasalladora del neoliberalismo que había imperado en los últimos treinta y tantos años y que en España estábamos sufriendo bajo un gobierno que en ese momento era un gobierno muy autoritario, que era el gobierno de Aznar, hasta 2004 precisamente, cambió después también en las elecciones que siguieron los atentados de Atocha. En México no había empezado aún el sexenio terrible de Calderón con la guerra contra el narco, pero la violencia
ya existía de muchas otras maneras. Entonces, esos eran los factores históricos, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con repensar la historia, con el contexto neoliberal, y también con el fin del paradigma posmoderno, que en el ámbito escénico pues también dio lugar a un interés por lo real en la escena que se manifestó de muchas maneras, entre ellas por la presencia presencia y colaboración con personas, como tú contabas, ajenas al ámbito de lo escénico, que de pronto traían preguntas, miradas y problemáticas ajenas al ámbito del fingir y del representar, pero también en el sentido de un interés por lo que era el incipiente modos de teatro documento, de teatro de revisión histórica, de utilización de lo autobiográfico como modo de comprender lo histórico. Y claro, obviamente son cuestiones que gracias a ese diálogo constante, ¿no?, entre el ámbito de lo estético o de lo literario y el ámbito de lo filosófico, pues adquirieron esa forma. Para mí la filosofía, pues eso es un lugar a donde siempre vuelvo, pero no me siento filósofo en ningún caso. A mí lo que me interesa es el pensamiento, y el pensamiento, pues la filosofía es uno de los medios del pensamiento, un medio específico del pensamiento que se apoya sobre todo en un discurso con el lenguaje y sobre el lenguaje, básicamente. Y eso es también lo que me hizo salir de la filosofía, en cierto modo, porque a mí me resultaba necesario aproximarme a lo sensible, a lo concreto, y por eso encontré en Bertolt Brecht, que fue mi tesis doctoral, un lugar de mediación o un lugar de encuentro entre esa voluntad de pensamiento más abstracto, en este caso en relación con el materialismo histórico, y también sin por ello prescindir de la dimensión de lo sensible y de lo concreto tan importante y necesaria en el arte y en el teatro. Bueno, a propósito de eso, a mí me parece que es fascinante esto que mencionas sobre el asunto del lenguaje, porque desde mi modesta opinión, me parece que las prácticas de lo real son un problema de lenguaje, sobre todo. Porque la realidad, lo real existe en tanto que lo puedo nombrar, ¿no? Pero no sé qué opinas. Bueno, puede ser un modo de verlo. Lo real, tal como lo abordé en Prácticas de lo Real, hace ya 20 años, tenía más que ver precisamente con aquello que no se puede nombrar. Es decir, lo real, una parte en la lectura lacaniana de lo real o en la elaboración lacaniana de lo real es precisamente aquello que escapa al lenguaje. Y también lo real en el ámbito de lo político, tal como lo apela Bertolt Brecht a lo real, es aquello que no está nombrado y que debe ser nombrado, ¿no? Entonces, puede ser que efectivamente tenga que ver con el lenguaje, si lo entendemos desde ese lugar, desde el lugar de la necesidad de dar nombres o dar representación o dar visibilidad. En cierto modo, lo real se conecta con lo negativo, ¿no? con la idea de la negatividad en la tradición del pensamiento alemán, ¿no? Que es aquello que está fuera del discurso, fuera de la realidad, fuera de lo visible, pero que pugna por entrar en nuestro campo de experiencia. Que tiene necesidad de ser nombrado, ¿no? Claro, para producir una transformación. Pero nunca podemos llegar realmente a nombrarlo. En el momento en que lo nombramos, lo incorporamos a la realidad o lo incorporamos al lenguaje, claro. Muy bien, Ricardo. No sé si sí, buenos días, José Antonio. Es un gusto volverte a ver y Sí. en Zoom y platicar. Buenos días a todas y todos. Gracias a los organizadores, a Beatriz, y a todos los participantes del cuarto seminario. Y pues yo conozco los libros, incluso los he usado en mis clases, y creo que es muy interesante cómo se piensa la escena. Los actores por lo general no piensan en la escena, los actores actúan y no se
preguntan muchas cosas sobre la escena y sobre su quehacer, ¿no? Y para mí estos libros dan esa perspectiva de qué está pasando en escena y por qué pasa así. Y la primera pregunta sería, ¿qué tan alejado está el teatro actual de la poética de Aristóteles y del teatro mimético? Porque yo sigo yendo al teatro mimético y si está bien hecho, pues yo participo de la ficción y me deja muchas reflexiones, ¿no? También el otro tipo de teatro, pero ¿qué tan alejado está el teatro actualmente, según tú, José Antonio? Bueno, es una pregunta muy grande, pero intento ser breve. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, vuelvo a la misma cuestión de antes, la importancia del contexto histórico. El contexto histórico y material es determinante. Obviamente, pues Aristóteles tuvo su contexto histórico, Brecht tuvo su contexto histórico, Lessing tuvo su contexto histórico, entonces no podemos prescindir de ese contexto histórico. Hace unos meses me preguntaba en Colombia, en el marco de una exposición que realizó Mapa Teatro, ¿por qué volvemos siempre a Aristóteles cuando tenemos que pensar en el teatro, así como si el teatro nos llevara a Grecia una y otra vez? ¿Por qué no nos preguntamos, por ejemplo, qué tan alejado está el teatro contemporáneo de las danzas de rituales amazónicas o qué tan alejado está el teatro de los tablados medievales o qué tan alejado está el teatro de ciertas formas de representación o festividad mexicas, ¿no? Es decir, ¿por qué volvemos a Aristóteles? Obviamente porque ha sido muy influyente, ¿no? Pero quizá tendríamos que hacer como un esfuerzo en este contexto que vivimos de crítica postcolonial, anticolonial o decolonial, de repensar también esas referencias. Hay claro, cuando Bertolt Brecht, que fue mi maestro, mi maestro en la distancia, escribió sus ensayos sobre la poética no aristotélica, más bien sobre la dramaturgia no aristotélica, él en ningún momento cuestionaba la mímesis, lo que cuestionaba era la catarsis, lo que cuestionaba era que el teatro tuviera que servir para producir temor y compasión, y por medio del temor y la compasión producir la catarsis, y que el medio para producir el temor y la compasión es la identificación. Entonces, toda la crítica de Bertolt Brecht a Aristóteles y lo que él llamaba la dramaturgia no aristotélica era la de un teatro que no producía identificación, sino que producía una distancia crítica. El teatro de Brecht es mimético en ese sentido. Claro. Hay que recordar que, a diferencia de Bertolt Brecht, Aristóteles no hacía teatro. Igual que yo, tampoco, bueno, hice teatro en mi juventud, pero no lo hago. Y Liana Dieguez no hace teatro. Es decir, que hay pensadores que pensamos el teatro desde fuera. Y cuando pensamos el teatro, lo que intentamos es elaborar más marcos de comprensión, es detectar tendencias o intentar comprender, situar lo que se hace a nivel práctico en el etos de una época. Pero en ningún caso la intención es producir normativas o producir categorizaciones. Yo cuando leo a Aristóteles, cuando leo la poética de Aristóteles, que de vez en cuando me toca releerla, pero claro, el concepto de mímesis, que se traduce habitualmente como imitación, en realidad suena muy raro leer imitación, porque en realidad a lo que Aristóteles se está refiriendo es algo que se parece más a la idea de representación, pero representación en el sentido en que Paul Ricoeur hablaba de mímesis como construcción. De hecho, Aristóteles lo que dice, lo más importante es la construcción de la fábula, es la elaboración de la trama. La elaboración activa, ¿no? La elaboración como proceso de construcción de la trama. Y por tanto, lo importante no está tanto en la imitación como copia, sino en la idea de imitación como construcción. Y dice también Aristóteles, lo importante no es imitar a los personajes o a los caracteres, lo importante es
imitar o representar la acción, lo importante es la acción. Y por tanto, en esa idea, esa idea es mucho más amplia de lo que habitualmente intentamos hacer cuando reducimos a Aristóteles a una fórmula, ¿no? Entonces, claro, cuando Brecht critica a Aristóteles, o antes que Brecht lo hizo Nietzsche, Nietzsche lo hizo más bien desde otro lugar que tenía que ver más bien con la crítica del logocentrismo y tenía que ver con la necesidad de reincorporar lo corporal y reincorporar lo sensible en el ámbito de la teatralidad que Aristóteles había en cierto modo marginado, pero no desechado, ¿no? Entonces, cuando se plantea una crítica de lo hegemónico, porque obviamente el teatro dramático a final del siglo XIX, principio del XX, pues era el modelo hegemónico de teatro, lo importante no es crear otros modelos normativos, porque eso sería crear una nueva hegemonía, pero más reducida y artificial, ¿no? Lo importante es ampliar el campo, es ampliar, es abrir el espacio de la diversidad. Y efectivamente, como decía antes Alejandro, cuando coloquialmente pensamos en teatro, cuando esta persona que participó en el laboratorio expulsó a los actores y a las actrices del laboratorio porque fingen, eso es lo que coloquialmente se considera como teatro. Eso es lo que cuando se dice que alguien está haciendo teatro, se dice que alguien está fingiendo, por tanto que alguien está haciendo mímesis, ¿no? Y esa dimensión nuclear no la podemos evitar porque forma parte de la dimensión, de lo que Ebreinov llamaba la dimensión antropológica del teatro, que es intentar ser otro, intentar ser otra, intentar... Ahora bien, eso que Brecht criticaba, o sea, Brecht no criticaba la mímesis, sino que criticaba la catarsis, ni siquiera esa crítica, si se lee bien a Brecht hay un momento en que dice, he visto recientemente una obra de corte aristotélico que trabaja con la identificación y que trabaja con la catarsis y tenía una gran eficacia política. Por tanto, la cuestión es abrir el espacio, no negar. A veces hay que negar para poder avanzar, pero esas negaciones siempre tienen el sentido de complejizar o de situarnos más cerca de las problemáticas contemporáneas y obviamente pues esa componente mimética pues es nuclear en la definición de lo teatral. Entonces, nada más para Brecht, lo que haría también es meter lo real, a la hora que interrumpe la ficción con el distanciamiento, se mete lo real y para la catarsis o... Claro, para Brecht lo real tenía que ver con las condiciones materiales de producción, desde un esquema de materialismo histórico. Entonces, él lo que quería mostrar es que no basta con ver la apariencia, y por tanto la mímesis no puede ser meramente mímesis de lo aparente, que era el teatro naturalista, sino que hay que mostrar también lo que está detrás de las apariencias, que son las estructuras económicas, los esquemas de poder. Entonces, para mostrar eso es necesario ir más allá de la reproducción de la apariencia. Muy bien. Alejandro. Bueno, a mí me viene la imagen, incluso a propósito del distanciamiento brechtiano. Son dos aspectos que me parece interesante que podemos comentar aquí. Uno es la manera como los viejos cómicos ambulantes de todos los tiempos, o los llamados merolicos o vendedores ambulantes en los mercados populares, hacen que con un gis o una tiza o un pedazo de carbón marcan una línea y dicen, detrás de la raya que estoy trabajando. Y entonces ahí viene para mí un problema que es esencial en general, no solo del teatro, sino del arte en sí, que es lo que se llama en la fotografía, en el cine y también en la teatralidad, el encuadre. El marco. ¿No? Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, dado que tus inquietudes no se centran, no tienen su encuadre focalizado en el fenómeno del teatro, sino en el campo del arte, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión del encuadre y lo real, ¿no? A partir de justamente de este encuadre, porque sabemos que evidentemente la fotografía que en un principio se consideraba es real,
pues es real en la medida que se encuadra, ¿no? Sí, claro, es un tema muy importante. Antes de entrar en ese tema, un solo apunte, y es que Aristóteles en la poética también se ocupa de lo real, y es que la tragedia, Aristóteles lo que hace es simplemente comentar lo que ha visto, que son las tragedias, y las tragedias, desde el punto de vista de los antiguos, son sobre personajes reales. A nosotros nos parecen personajes míticos, pero para ellos eran sucesos reales y eran sucesos históricos, ¿no? Por tanto, la idea de lo real también va cambiando a lo largo de la historia. Volviendo al tema del encuadre, claro, ahí está ese texto fabuloso de Ortega y Gasset sobre meditación sobre el marco, que habla precisamente de ese límite que, según Ortega y Gasset, el marco lo que hace es separar la ficción de la realidad. Es una visión de la época que ahora no nos serviría, porque el marco no separa solo la ficción de la realidad, sino más bien la realidad estética o la realidad como la realidad de la experiencia estética de la realidad cotidiana, ¿no? Sería otra forma de abordarlo. Ahora bien, la palabra encuadre es más interesante que la de marco, y ahí en inglés Erving Goffman escribió también su texto, Frames, donde frame es tanto el marco como el fotograma, como el encuadre, ¿no? Y el encuadre es activo, el encuadre no es fijo, y eso es lo interesante. Claro, bueno, incluso cuando se dibuja un círculo de tiza o se define un espacio en una plaza para actuar, es un límite temporal, ¿no? En el caso del encuadre, si lo tomamos de la fotografía, del cine o del vídeo o de cualquier medio visual, ya no solo es temporal, sino que es dinámico. Y va cambiando, y precisamente lo que Erving Goffman en su libro aborda es de qué modo los marcos continuamente hemos aprendido a desplazarnos de un encuadre a otro. Y cada vez tenemos más agilidad y más rapidez para situarnos al mismo tiempo o simultáneamente o sucesivamente, pero a veces también simultáneamente, en diferentes encuadres que definen, los encuadres lo que hacen es definir aquello que tiene sentido y aquello que llamamos realidad. Entonces, cuando estamos dentro de un teatro, la realidad es la del teatro. Cuando salimos a la calle, la realidad es la de la calle. Y cuando estamos en la universidad, pues la realidad es la de la universidad. Entonces, cada encuadre define un sentido. Pero esos encuadres se pueden mezclar. Y precisamente lo interesante del libro de Goffman es que, siendo un libro en el que analiza desde el ámbito de la sociología cómo funcionan los encuadres o los frames para producir sentido y para producir sentido de realidad, él dedica casi todo su libro a ver de qué modo falla eso o de qué modo se crean inversiones de los marcos o subversiones de los marcos o contaminaciones de los marcos. Y es que la realidad es eso. La realidad es una continua lucha de marcos de sentido. Muy bien. Ricardo. Sí, yo ahí ahondando sobre esto, es si el tiempo y la memoria funcionan igual en la ficción que en lo real, o son dos encuadres diferentes y funciona igual, no lo sé. ¿Tú qué dirías? Claro, yo en prácticas de lo real yo distinguía lo real de la realidad. Es decir, tanto la ficción como la realidad son construcciones. Sí. En un caso es una construcción a la que asignamos ese nombre de realidad porque es la que decide si trabajamos o no trabajamos, si sobrevivimos o no sobrevivimos, etc. Pero no deja de ser una construcción, del mismo modo que es una construcción la ficción. De hecho, la ficción es un modo de construir una realidad diferente, con los mismos elementos que sirven para construir la realidad, pero la construimos con una lógica diferente, con un orden diferente, en un tiempo diferente, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio, lo real, tal como yo lo planteo en el libro, obviamente pues, puede haber otras acepciones y podríamos entrar en otros modos de discurso, tendría que ver precisamente con lo que comentaba antes, a la primera pregunta de Alejandro, con aquello que irrumpe
que es, digamos, que es lo crudo, es la... Por eso en el libro hablaba de lo real, sobre todo en relación con esos límites de la representación, que son la muerte, que son la agresión física, que pueden ser el sexo explícito, allí donde la representación, sea realidad o sea ficción, se interrumpe como consecuencia de la irrupción o del choque de lo real. Entonces, en ese sentido, lo real no tiene temporalidad, lo real es el choque, lo real, dice Lacan, no se puede representar, se repite, y entonces se repite una y otra vez y no tiene está al margen de la temporalidad. La temporalidad está en la ficción y está en la realidad. La realidad, normalmente, o la temporalidad que funciona en el ámbito de la realidad, pues es una temporalidad hegemónica, normalmente una temporalidad lineal, normalmente una temporalidad no reversible. En el ámbito de la ficción, la temporalidad puede ser no lineal, puede tener saltos, incluso puede ser reversible, lo cual es muy interesante. Por eso es posible en el ámbito de la ficción hacer cosas que no se pueden hacer en el ámbito de la realidad. Se puede volver al pasado y cambiar el pasado. Y eso no solamente tiene una potencia, digamos, en el ámbito de la fantasía, o se puede ir al futuro y cambiar el futuro. No solo tiene, bueno, cambiar no sabemos si se cambia porque no sabemos lo que es el futuro, es por venir. Pero lo interesante es que eso no solo tiene una potencia hacia el pasado, de que podemos volver atrás para cambiar el pasado, sino que al cambiar el pasado estamos también interviniendo performativamente en el presente. Y eso es lo interesante de esa temporalidad. Y claro, de qué modo esa temporalidad que está muy elaborada en las ficciones, tanto en las ficciones literarias como cinematográficas o escénicas, podemos intentar trasladarla al ámbito de la realidad, es decir, al ámbito de lo político o al ámbito también de lo social, ¿no? Muy bien. Bueno, a mí me llama mucho la atención, quizá pareciera que estamos hablando de algo obvio, pero es algo en lo que se está enfatizando en las artes escénicas desde hace, no sé, 25 años, quizás desde los años 80, que es la presencia de la corporalidad, ¿sí? Parece una tautología decir teatro del cuerpo, ¿no? Porque el teatro no existe en tanto que está un cuerpo moviéndose en el espacio vacío, ¿no? Pero sí hay algo que hay un acento que me parece interesante y yo estoy seguro que tú lo has reflexionado, que es la relación esta relación cuerpo a cuerpo del receptor y el espectador. Es decir, hay una corporalidad latente en ese momento de la ficción, que no es ficción porque hay una realidad, como tú lo has mencionado. Pero la presencia del cuerpo es fundamental en estas experiencias contemporáneas. Claro, el cuerpo es otro de los elementos de lo real, ¿no? Es decir, antes hablábamos del cine y la fotografía, en el siglo XIX cambió el criterio de verdad y entonces ya el criterio de verdad ya no era la razón, anteriormente eran las ideas o la metafísica, etcétera, sino que en el siglo XIX el criterio de verdad pasó a ser la ciencia, los hechos, sean hechos históricos, y los hechos históricos se daban en la fotografía. Después, a final del siglo XIX, se enfatizó la vida, y entonces el cine, como criterio de verdad, aparece relacionado al valor de la vida, ¿no? En el siglo XX apareció el énfasis en el cuerpo, como consecuencia también de la crítica al logocentrismo y lo que antes, pues, a partir de Nietzsche y la recepción de Nietzsche, aparece la necesidad de poner el cuerpo en escena, más allá de la palabra, a veces en contra de la palabra, pero en cualquier caso. Y efectivamente, el cuerpo en aquellos años, digamos, de lucha entre el cuerpo y la literatura, tal como lo planteaba Antonin Artaud, ¿no? El cuerpo y la presencia del cuerpo era un criterio de verdad frente a la palabra que nos podía engañar, ¿no? Lo que pasa es que
pues eso ha tenido después muchas críticas y muchas evoluciones, ¿no? Y también se ha puesto en cuestión la presencia como valor. Y claro, el teatro siempre ha sido un lugar de negociación entre presencia y ausencia. La presencia en escena de los cuerpos, de las máscaras, del vestuario, de la escenografía, como elementos materiales que están presentes y que están representando algo que está ausente, que puede ser una fábula o puede ser una acción o puede incluso ser algo abstracto, ¿no? Entonces esa relación de presencia-ausencia siempre ha formado parte nuclear del teatro, forma parte de la mímesis, como cuando un niño se imagina que es un vendedor de lo que sea, ¿no? Entonces está la persona con su integridad corporal y está la imaginación de aquello que está ausente, pero que se hace presente en el cuerpo, ¿no? Entonces, depende de dónde coloquemos el énfasis. Si lo colocamos más en el medio, entonces tendríamos en un lugar como de máxima radicalidad, ¿no? El teatro de raíz artodiana, llegaríamos al teatro radical de los años 60, ¿no? donde lo importante es lo que ocurre en este momento, ahora en el presente, en escena, con los cuerpos presentes. Entonces ya nos olvidamos de los personajes y lo que tenemos que hacer es improvisar y, claro, lo que pasa es que eso también oculta una debilidad que tiene que ver con un dar demasiada importancia al medio en sí mismo, ¿no? Y también está en contradicción con lo que antes decía, que es la necesidad de romper la linealidad temporal y trabajar en la coexistencia de distintas temporalidades. En este caso, si prescindimos, por más que intentemos, no podemos prescindir de la historia, que es el tema de este congreso, ni de la historia ni de la memoria, ¿no? Entonces, es curioso que, aunque algunas de las producciones más radicales del Living Theatre pues fuera Antígona, por ejemplo, ¿no? Que planteaba una cuestión no solo porque estuviera basada en una tragedia, sino por el hecho de que plantea un problema político que se va reformulando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces ahí es donde encontramos esas contradicciones interesantes, ¿no? Que justo cuando intentamos llegar al máximo de radicalidad en el ámbito de la presencia y el presente y del teatro corporal, a lo que recurrió el Living Theatre en una de sus obras maestras de aquellos años fue Antígona, ¿no? Y eso indica que, claro, nuestro cuerpo no es el cuerpo del presente. Es decir, eso es precisamente lo que cuando los filósofos de los años 60 franceses, los incorruptibles, plantearon su crítica de su impugnación a la ontología de la presencia, lo que estaban poniendo en cuestión es esa prioridad de la presencia como presente, dejando de lado todas esas otras presencias que siguen estando ahí, pero que están en otras temporalidades, que es lo que Derrida llamaba los fantasmas y que son tan importantes cuando pensamos en cuestiones de memoria o en cuestiones de justicia histórica o en cuestiones de... Entonces, claro, es verdad que el cuerpo es muy importante, pero el cuerpo, claro, no el cuerpo del principio del siglo XX, sino el cuerpo en toda su complejidad identitaria, racial, de género, etcétera, que hemos ido elaborando a lo largo de las 5 últimas décadas, ¿no? sobre todo, ¿no? Entonces el cuerpo ya no es ese cuerpo del bailarín nietzscheano, sino que son muchos cuerpos distintos, con contextos materiales diferentes y a su vez contemporalidades y memorias e historias inscritas en la propia corporalidad. Yo creo que vamos a ir cerrando para dar paso a otras preguntas de la gente que está participando. Nada más para finalizar, ¿tú crees que los dispositivos escénicos con testigos, con cuerpos reales, con objetos reales,
¿va a seguir como tendencia o ya se agotó? ¿Qué pensarías tú en tu experiencia escénica actual? Bueno, ya cuando escribí Ética y Representación, en cierto modo estaba planteando una cautela respecto a lo que se había convertido ya en una especie de moda, ¿no? Ujú. Es decir, lo que a final del siglo XX, principio del XXI, había sido un elemento de transformación de la escena y la posibilidad de articular discursos políticos o de teatro político disruptivos, muy pronto se convirtió en un formato, ¿no? Eso no quiere decir que no siga teniendo sentido y que lo vaya a seguir teniendo. Por supuesto que lo va a seguir teniendo. Igual que puede seguir habiendo excelentes obras dramáticas, incluso obras dramáticas aristotélicas, que tengan una gran eficacia y que tengan una gran calidad. Por supuesto, en función de las necesidades creativas, políticas o de las urgencias también expresivas de los colectivos o de las artistas y los artistas que crean, puede haber la necesidad, y la sigue habiendo, de recurrir a este tipo de medios que tú describes, con participación de personas no profesionales o también un trabajo fuera del ámbito artístico, trabajo contextual, o trabajo activista, por supuesto que lo va a seguir habiendo. Y tiene que seguir habiendo, porque lo interesante es precisamente que en la medida en que podamos ir ampliando los medios de expresión y aquello que entendemos como artes escénicas o artes vivas o la categoría que en cada momento queramos emplear, tengamos una mayor posibilidad, una mayor riqueza de medios para poder utilizar en cada momento según las necesidades estéticas, artísticas, poéticas o políticas de cada momento. Muchas gracias. No sé, Beatriz, si quieres, ¿cómo hacemos preguntas del público? Como podemos dar prioridad a los que estamos dentro del Meet, si Sí. queréis vamos levantando la mano, como ordenadamente. Aunque yo, como ya estoy en el micrófono, pues aprovecho y así que muchísimas gracias por todas estas reflexiones. 2 preguntas. Una referida a Brecht. Tú conoces muy bien los textos, la teoría de Brecht, y a mí me da la impresión de que al final, cuando decías, empecé a escribir prácticas de lo real cuando esto del posmodernismo se estaba agotando, ¿no? A mí me da la impresión de que Brecht está en la base de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo después, por lo menos en la escena, en lo poco que yo conozco de la escena mexicana y latinoamericana en su conjunto, ¿no? A veces creemos que hay una novedad en determinados fórmulas teatrales, rascamos un poco y está Brecht, ¿no? Entonces, no sé si crees que se ha agotado la fórmula posmoderna, pero no las, llamémoslo directrices o como queramos, brechtianas. ¿Cómo lo ves? Después te hago la otra. Bueno, lo que se había agotado era un modo de hacer asociado a esa crítica de la posmodernidad, que en gran parte fue lo que yo escribí en los años 90 en Dramaturgias de la Imagen, ¿no? Entonces eso es lo que se había agotado, lo cual no quiere decir que las cosas que se hicieron en esa época no sigan teniendo una incidencia enorme. De hecho, pues algunas de esas creadoras y creadores que yo colocaba como en un lugar de referencia en la escena de los 70 a los 90, pues siguen siendo grandes referencias e incluso algunos siguen haciendo grandes obras. El otro día estuve viendo una presentación de Robert Wilson de una versión de Ubu y realmente era una obra maravillosa, ¿no? Y por otra parte, muchos de los recursos que se implementaron en esas décadas, entre los, sobre todo década 80-90, que fue lo que fue el tiempo de lo que podríamos denominar la escena postmoderna,
luego fueron reelaboradas para producir discursos de gran potencia en las décadas siguientes. Por el ejemplo que acabo de dar de Mapa Teatro, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? Mapa Teatro viene de ese lugar, viene de leer a Heiner Müller y viene de trabajar con un teatro más poético en sus orígenes y con un teatro de los restos y de los espacios deshabitados y con componentes también poéticas y autobiográficas. Y en el siglo XXI, muchos de los recursos que ha aprendido haciendo esas cosas los pone al servicio de un teatro con una componente política mucho más evidente, tanto en relación con prácticas contextuales como en prácticas de teatro histórico o de reflexión sobre la historia, ¿no? En el caso de Brecht, obviamente Brecht como persona, autor y también como firma, ¿no? Porque ya sabemos que las obras de Bertolt Brecht, él mismo lo presentaba así, eran obras colectivas y eran iniciadas por él como productor, pero con colaboración de muchas personas y eso está en los créditos de las obras, es decir, no está escondido, ¿no? Sino que está en los créditos. Digamos, la firma Brecht pues fue muy importante para la renovación del teatro político en los años 20. Y lo fue después en la construcción de un modelo escénico en los años 50, cuando regresa a Alemania democrática y crea el Berliner. Claro, Brecht desarrolló un pensamiento muy potente en esos años que fueron muy convulsos, los años 20, ¿no? que fueron en los que se jugó el conflicto histórico entre el socialismo real, recién implementado en la Unión Soviética. Acababa de ocurrir también la Revolución Mexicana, frente a el inicio de los fascismos primero con Mussolini en Italia, después Hitler, Franco, etc. ¿no? Entonces fue un momento muy convulso, que también fue un momento de gran intensidad de pensamiento, donde lo estético y lo político eran inseparables. Y entonces muchas de las propuestas que hizo Brecht, que fue un gran poeta en sus orígenes, pero que fue también una persona que trabajó en teatro y que conocía muy bien el teatro de su época, incluido Stanislavski, Meyerhold, etc. Pues claro, dejó un legado muy, muy importante. Y esa idea del extrañamiento, a la que antes hacía referencia también Alejandro, pues ha sido decisiva no solo en el teatro, sino también en el cine. Y tuvo su momento de recepción al final de los 50, al principio de los 60, y fue decisivo. Pues en cada momento histórico se ha ido recuperando, también con muchos detractores que en algunos casos buscan justo lo contrario de lo que tú has planteado, Beatriz, el decir que Brecht está obsoleto. ¿Cuántas veces se ha dicho que Brecht ya está obsoleto? Muchas veces. Algunos grandes intelectuales españoles, César de Vicente lo recordaba en el epílogo. Ustedes me regalaron ayer un libro, la Feria del Libro de Madrid, que está ahora mismo activa, la obra inacabada de Brecht. Y en el epílogo, César de Vicente, que insiste mucho en la cuestión de lo real, por cierto, pues nombra algunos de esos detractores, como Vargas Llosa, que dice que dijo que Brecht está muerto, que ya no es una cosa del pasado, porque como el socialismo es cosa del pasado, pues ya Brecht también es cosa del pasado. Entonces se pregunta a César de Vicente, bueno, ¿y Leni Riefenstahl también es cosa del pasado porque el fascismo es cosa del pasado, o es que el fascismo no ha desaparecido? Entonces quizás ese es el problema, ¿no? Pero obviamente pues Brecht es una gran... Igual que Piscator, Brecht y Piscator son dos de los grandes referentes para el teatro político. Muchas gracias. Alejandro, no tienes voz, ponte el... Bea, perdona, hay preguntas en YouTube. Cuando quieras, sí, lo pasamos a la gente que rápido, está... Yo nada más quiero recapitular sobre lo de Brecht, que es el mismo caso de Artaud
y Aristóteles. Ujú. En esta búsqueda de seguir en lo nuevo, eso como que quedó en el pasado, pero en realidad no solamente somos deudores, sino que creamos con ellos en el presente, ¿no? Nos Ujú. nutrimos de ellos. Mónica, ¿puedes ir diciendo las preguntas? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor José Andreu por esta intervención. Hay varias felicitaciones en el chat de Pilar Garza, desde Milán también de la profesora Patricia Spinato. Y sí que hay varias preguntas que, si os parece, la lanzo. La primera que preguntan es si considera que el metaverso, la inteligencia artificial, pueden generar planteamientos fructíferos para pensar en el concepto de lo real desde el teatro. Un poco a José Antonio también, pues si quieren, a Ricardo y a Alejandro, ¿no? Repito, o sea, que si el metaverso o la inteligencia artificial, la que tanto hablamos últimamente, puede generar planteamientos fructíferos o no para pensar en ese concepto de lo real desde el teatro. No es fácil, ¿eh? Todo lo que... Cada nuevo medio, que no solo es tecnológico, sino que también implica una forma de comprensión y una forma de experiencia diferente, incide en el arte y en las artes en general, incluido el teatro, pero también la literatura, el cine o las artes visuales. Lo importante es de qué modo nos relacionamos con los medios desde un lugar de coherencia discursiva, por una parte, y de manejabilidad por otra. O sea, si pensamos en antecedentes, ¿no?, de innovaciones, al principio del siglo XX el gran conflicto era: ¿el cine va a matar al teatro o el teatro debe incluir al cine? Y había versiones negacionistas, son cosas distintas, no se puede meter el cine en el teatro, y también versiones magnificadoras. El teatro siempre será un medio de la presencia, de la palabra, etc., ¿no? Lo mismo ocurrió con el vídeo, lo mismo. Cada nuevo medio, o con internet, o con la escena telemática, ¿no? Lo importante es la coherencia discursiva, por una parte. Es decir, de qué modo los nuevos medios se integran en un discurso que tenga coherencia desde el punto de vista de lo que se está planteando históricamente. Algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, Piscator integra el cine con coherencia discursiva, porque lo que a él le interesa es mostrar la realidad de la producción material que no cabe dentro de un escenario. En los años 60 y 70 se integra el vídeo con coherencia discursiva, cuando de lo que se trata es de trabajar sobre realidades paralelas, sobre el mundo de lo psíquico, sobre el mundo de lo privado. Entonces hay una coherencia discursiva. O en la escena telemática, uno de los casos que expongo en Ética y Representación es el de Rabien Roué, cuando actúa telemáticamente desde Líbano y está actuando en Japón, como estamos haciendo ahora mismo, pero hay una coherencia discursiva porque está trabajando con la ausencia y está trabajando con la desaparición. Y la otra cuestión tiene que ver con la manejabilidad. Para que haya coherencia discursiva es preciso que el medio no supere al colectivo que está trabajando con ese medio, que es algo muy problemático cuanto más nueva es la tecnología, ¿no? Entonces, cuando se han producido integraciones interesantes de esos medios, ha sido cuando los medios se han vuelto manejables. Y cuando el vídeo se vuelve manejable, porque son cámaras pequeñas, en los años 70, pues se puede empezar a utilizar. Cuando el cine se vuelve manejable, posteriormente, por ejemplo, las piezas de Kate Mitchell o de la brasileña Cristiana Yatahi, pues ahí se vuelve interesante, porque es manejable y por tanto se puede integrar discursivamente. Entonces, en relación con la realidad virtual, con el metaverso, etcétera, lo importante es de qué modo pueden contribuir a generar discurso y salir del espacio que ahora ocupan, que es el espacio más bien o del entretenimiento o de la inmersión
sugestiva o del juego, etcétera, ¿no? En la medida en que puedan ser integrados en un discurso con sentido, obviamente, pueden hablar sobre la realidad, porque forman parte de nuestra realidad. Ya son nuestra realidad y por tanto no pueden ser negados. El problema es más bien cómo se hacen manejables y cómo se trabaja con ellos con coherencia discursiva. Muy bien, muchas gracias. No sé si el profesor Ortiz o el profesor García quieren añadir algo en este tema de la inteligencia artificial. ¿Pasamos a la última pregunta, Bea, o como son y cuarto ya Sí, paramos? quería hacerle una pregunta a José Antonio, porque es una pregunta que hemos comentado una doctoranda que está ahora mismo también en el MIT y yo. El tema de la escena expandida, al que le has dedicado algunos trabajos, ¿cómo crees que está cambiando el panorama del teatro actual? ¿Qué aportaciones crees que está haciendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, la escena expandida es una de esas categorías que nos inventamos de vez en cuando para poder abrir el espacio. Sí, yo en realidad escribí un texto que se llamó El teatro en el campo expandido, que tenía resonancias más bien aquella idea de la escultura en el campo expandido. Eh, y estas categorías son interesantes en la medida en que funcionan como no categorías, o como, es decir, igual que funciona en su momento la idea de happening como un modo de abrir el espacio y generar espacios de integración entre las artes visuales, pero también entre prácticas sociales y políticas y prácticas artísticas. Después apareció la categoría de performance, después apareció las artes vivas. En paralelo a las artes vivas apareció la idea de la escena expandida. Todas estas palabras son interesantes en la medida en que no se vuelven categorías, en la medida en que la medida en que no se las intenta definir, porque cuando se las intenta definir se pierde su valor. Y su valor precisamente es decir que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer fuera de los teatros, en el espacio público o en el espacio privado o en el espacio laboral o en trabajo con comunidades o colaborando con artistas de distintas disciplinas o trabajando en relación con identidades culturales, con identidades de género, con identidades raciales, con toda una serie de campos que son problemáticos y que por tanto se resisten a modos de representación estáticos o modos de representación cerrados y que exigen por tanto unos modos de trabajo que en sí mismos sean fluidos, que en sí mismos pongan en cuestión también la clausura del medio teatral o del medio pictórico o del medio cinematográfico, ¿no? Por tanto, lo importante es no definirlos. Ya decía Cortázar que el diccionario es un cementerio. Entonces, está bien a veces intentar definir las cosas como herramienta, pero que no se nos olvide que intentar definir las cosas es meramente una herramienta para pensar y no para encerrar a nadie ahí, ¿no? Entonces, lo que sería absolutamente contradictorio, una contradicción en términos, es pensar que la escena expandida es algo que se puede cerrar. Precisamente es justo lo contrario. Es algo que nos abre una diversidad y una diversidad que lo importante es que encuentre lugares de reconocimiento, que encuentre lugares de reconocimiento discursivo en el ámbito, en nuestro caso, en el ámbito universitario, o que encuentre lugares de reconocimiento también en el espacio social y político, y por tanto sea financiada o sea financiado, y por tanto la gente que hace esas cosas pues pueda vivir dignamente. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si tienes alguna pregunta por ahí más o... Hay una pregunta última desde México, desde Ciudad Juárez Universidad. Pregunta Tomás Saucedo que en qué medida considera que ya hemos hablado de eso, ¿no? Considera que es importante el contexto histórico de una obra teatral, su autoría y la acción que reconstruye, ¿no? Siempre pensando en la audiencia actual a quien se exponga, ¿no? Si quiere recalcar un poco eso, ¿qué opina sobre esa importancia del contexto histórico, de la autoría y sobre todo de la acción que reconstruye?
una obra teatral. Claro, es muy importante el contexto histórico y es también muy importante el contexto material, que van unidos, obviamente, pero que a veces también se nos olvida, ¿no? Las condiciones materiales en las que se crean las cosas. Y en esas condiciones, ese contexto material tiene que ver con la reflexión sobre el presente histórico, sobre el momento histórico en el que se está viviendo en relación con un momento histórico pasado, pero tiene que ver también con otras cosas, tiene que ver con la corporalidad, tiene que ver con las identidades, tiene que ver con la situación institucional o no en la que se está trabajando, ¿no? Entonces todas esas cuestiones son importantes y claro que hay que tenerlas en cuenta. Es decir, que ahora desde hace ya unos siglos, pero tampoco tantos, tenemos el problema de tener que convivir al mismo tiempo con los problemas y con el repertorio de soluciones de los problemas. Entonces, pues hasta el siglo XVIII, digamos, en el ámbito del teatro europeo, de la dramaturgia europea, los problemas se reelaboraban. Entonces se reescribían las tragedias clásicas, se reescribían, ¿no? A partir de la modernidad, a partir sobre todo del siglo XIX, cuando se pone en valor la conservación del patrimonio, pues empieza a haber la idea de repertorio. Entonces tienes que representar Hamlet de Shakespeare, pero al mismo tiempo que representas Hamlet de Shakespeare, lo tienes que adaptar a tu contexto histórico. O tienes que representar la Antígona de Sófocles, pero al mismo tiempo lo tienes que llevar a tu contexto histórico. Brecht se enfrentó también a eso. Entonces Brecht, en cierto modo, volvió al modo antiguo, ¿no? Volvió a reescribir él mismo y a poner el nombre de la firma Brecht en la reelaboración de obras que planteaban problemas transhistóricos o que se repiten a lo largo de la historia. Y ese debate entre la conservación del patrimonio y el atacar los problemas que se están planteando es uno de los grandes lastres del teatro, sobre todo del teatro de tradición dramática, ¿no? Pero que es una negociación a la que no podemos eludir, sino que hay que afrontar en cada caso y obviamente teniendo en cuenta ese doble contexto o ese múltiple contexto. Muy bien, por aquí no hay nada más, como digo, solo felicitaciones desde México, desde Milán, desde la profesora Patricia Spinato, José Rovira Collado, felicitan por el excelente diálogo y las estupendas reflexiones, ¿no?, sobre arte, realidad y ficción que nos ha regalado esta tarde, José Antonio. Ya no hay nada más, Beatriz. Yo quería añadir una cosita en relación con la inteligencia artificial. Bueno, no sé si es directamente metaverso, pero hay un grupo que me parece muy interesante y que nos puede dar pistas para pensar una teatralidad que es Forensic Architecture, que tuvo una exposición fabulosa en el MUAC hace 2 o 3 años. Forensic Architecture es un colectivo multidisciplinar con sede en Londres, pero en el que participan personas de muy diversas disciplinas, y es un ejemplo de cómo utilizar la tecnología más avanzada para abordar cuestiones reales. Una de las piezas que presentaron en el MUAC fue una pieza compleja que era un video, pero también era una web sobre Ayotzinapa, ¿no? Utilizando un sistema muy sofisticado, software muy sofisticado para poder procesar datos reales mediante los que producir una verdad distinta a la verdad histórica, hace 3 años de esto, donde estamos trabajando al mismo tiempo con realidad virtual, porque lo que se está poniendo a la vista de los espectadores es una realidad virtual, pero es una realidad virtual que reconocemos y que podemos leer y que hace visible hechos e informaciones que se han ocultado de una forma muy clara. Entonces, ese es un ejemplo de lo que antes llamaba
coherencia discursiva y manejabilidad, no en un ámbito escénico, en un ámbito visual, pero que nos puede dar una pista de cómo podría ser esa... Bueno, ya. Yo quería, antes de finalizar con José Antonio, ¿en qué está investigando José Antonio en este momento? Pues mira, en este momento, no sé si lo puedo contar, pero estoy colaborando en una exposición a partir de Valle Inclán. Y justamente me he centrado en el viaje a México de Valle Inclán, que coincide 1921 con la publicación de los esperpentos, de los Luces de Bohemia y los Cuernos de Don Friolera, que son como los dos grandes esperpentos. Se publican muy poco antes, unos meses antes de que Valle Inclán viaje a México, y a la vuelta de México Valle Inclán comienza a escribir Tirano Banderas, que es la gran novela esperpéntica, ¿no? Entonces estoy con Valle Inclán. Muchas gracias. No. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un lujo tenerte. Hemos aprendido muchísimo. Tendríamos que haber dedicado toda la tarde, pero bueno, creo que con casi hora y media que te hemos tenido para nosotros, estamos más que satisfechos. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Ricardo, Alejandro, un gustazo. Gracias. Muchas gracias a Beatriz, Ricardo, Alejandro, Mónica por la conversación, y me quedaré un rato por aquí escuchando las intervenciones. Siento haber dilatado tanto mi intervención. Al contrario, era lo que queríamos. Muchísimas gracias. Si queréis, hacemos un descansito de 5 minutos y volvemos con la mesa siguiente. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta un ratito. Hasta luego.